Bien, buenos días. Me dirijo a los participantes en el seminario de Olimpismo de la Universidad de las Culturas. Me ha pedido Jaime que os dirija una breve charla sobre Olimpismo para poder participar en este seminario. Bueno, yo dándole vueltas, he pensado titular mi sesión El poder transformador del deporte. El poder transformador del deporte. ¿Por qué? Porque el deporte es como el gran descubrimiento del siglo XX, es como esa medicina que tiene una serie de poderes ocultos que pueden servir para transformar la sociedad. Y me gustaría hablar del poder transformador del deporte, fijándome en tres grandes personajes históricos, tres personajes que han vivido en tres épocas del mundo y que para mí han sido tres personajes relevantes y que ponen de manifiesto esta realidad del poder que tiene el deporte para transformar la sociedad. En primer lugar, me gustaría hablaros del barón Pierre de Coubertin. El barón Pierre de Coubertin fue el fundador de los nuevos Juegos Olímpicos, fue un pedagogo, fue una persona que vivió de la educación, como supongo que como vosotros, estudiando educación física en la Universidad de las Culturas, ahí en México, eh, y os felicito por haber elegido esa opción. Yo creo que los educadores somos conscientes de esa vocación que tenemos las personas de querer hacer mejorar la sociedad. Bueno, pues el barón Pierre de Coubertin, que vivió allá en el siglo XIX, o sea, hace ya unos cuantos años, fue la primera persona que se dio cuenta del poder que encierra el deporte para la educación de los jóvenes. Él era noble, podía haberse dedicado a otras cosas, seguramente que sus padres hubieran preferido que se hubiera dedicado a temas de diplomacia o del ejército, ¿no? Pero él encontró en la educación su eje vertebrador de la vida, y entonces, llevado también por otras corrientes educativas que procedían de Inglaterra, y estaba otro personaje importante que influyó mucho en Pierre de Coubertin, era Thomas Arnold. Fue un reverendo que dirigió un colegio en Rugby, en la ciudad de Rugby, el Rugby College. Introdujo también los factores atléticos y deportivos en la formación de los jóvenes. Bueno, pues Pierre de Coubertin fue el primer pedagogo de esta época moderna que se dio cuenta o que reconoció el valor que encerraba el deporte para la formación de las personas. Y en 1894, allá también en la Universidad de la Sorbona, en París, puso en marcha un congreso de educación física. O sea, estamos siempre también refiriéndonos a los estudios que vosotros hacéis. Y en aquel congreso de educación física surgió la puesta en marcha de los nuevos Juegos Olímpicos, los nuevos Juegos Olímpicos actuales, eh, volviendo a lo que era la época clásica de la Grecia, donde ya celebraban aquella fiesta del deporte, ¿no? Como una gran manifestación de los valores del deporte en la juventud. Pierre de Coubertin es esa persona que seguramente conocéis, aquellas frases tan importantes. Bueno, tiene muchas frases importantes, ¿no? Pero él decía que lo importante en la vida no es el triunfo, sino la lucha. Lo esencial no es haber vencido, sino haber luchado bien. Y luego también hablaba del espíritu olímpico, que se trata de crear un estilo de vida basado en la alegría del esfuerzo, en el valor educativo del buen ejemplo y en el respeto universal de los principios éticos fundamentales. Bueno, este es Pierre de Coubertin, un hombre que yo os animo a que tratéis de estudiarlo, ¿no? Es un gran desconocido. Por desgracia, Pierre de Coubertin puso en marcha los nuevos Juegos Olímpicos, pero sin embargo su filosofía o sus grandes principios pedagógicos, por desgracia, son muy desconocidos por el gran mundo del deporte. Bueno, pues este es el primer personaje que me gustaría traer aquí, es por así decir el responsable, el encargado del gran valor que ha ido adquiriendo el deporte en nuestro siglo. El siguiente personaje que me gustaría traer para hablaros de ese poder transformador del deporte es un político. O sea, si el primero era un pedagogo,
Este es un político también que ya ha fallecido y es un político de raza negra, Nelson Mandela. Seguramente habéis podido ver la película Invictus. Si no la habéis visto, yo os aconsejaría que la vieseis. Es más, si fuese el director del seminario de olimpismo, si fuese Jaime Pérez, os pondría como tarea para este seminario que pudierais ver esa película, ¿no? Nelson Mandela, como todos seguramente ya sabéis, fue premio Nobel de la Paz, fue presidente de Sudáfrica en el año 1994, pero antes de llegar ahí estuvo encarcelado más de 27 años. Sabéis que Sudáfrica era o es un país en el que se vivió un planteamiento político, era el apartheid, o sea, los negros y los blancos no podían convivir juntos. Había una segregación racial, ¿no? Dominaba la clase dominante, era la clase blanca, y se impuso pues ese apartheid donde los negros no podían, bueno, no podían ni convivir con los blancos, salvo para servirles, pero ni viajar juntos en los mismos medios de transporte, ni participar juntos en los colegios, en fin, y eso generó en aquellos años pues una gran división, lógicamente, social y que acabó pues en grandes manifestaciones de violencia. Bueno, Nelson Mandela fue el gran líder del partido que se oponía, ¿no?, al apartheid, y cuando en 1994 fue elegido presidente de Sudáfrica, pues no se decidió por el revanchismo político, que era quizá lo que pedía todo el mundo, ¿no? Era un momento de revancha, decir, bueno, pues ahora estamos aquí, ahora nos toca gobernar a nosotros y os vais a enterar, ¿no? Y puso en marcha un proyecto de volver a buscar la reconciliación entre las dos grandes etnias, entre la etnia blanca y la etnia negra, a través, curiosamente, del deporte. En el año 1995, Sudáfrica cogía el Campeonato Mundial de Rugby. Eh, los Springboks era la selección nacional de rugby y estaba compuesta mayoritariamente por jugadores blancos. Bueno, mayoritariamente no, exclusivamente por jugadores blancos. El rugby era el deporte de los blancos. Y sin embargo, Nelson Mandela utilizó ese campeonato del mundo para conseguir esa reconciliación. Bueno, os animo a que veáis la película y es un ejemplo práctico de cómo el deporte se pone al servicio de la construcción de una sociedad, de la búsqueda de la paz en la sociedad. Y lo decía el propio Nelson Mandela, en una frase muy famosa que él decía: el deporte tiene el poder de transformar el mundo, de inspirar, de unir a las gentes como pocas otras cosas. Tiene más capacidad que los gobiernos de derribar barreras sociales. Nelson Mandela entendió, igual que Pierre de Coubertin, que el deporte es un instrumento, es una herramienta que, bien dirigido, bien gestionado, puede tener unos efectos beneficiosos estupendos para el ser humano. Y la tercera persona de la que me gustaría hablar como otro gran personaje histórico que entendió la capacidad de poder transformar el deporte es justamente un teólogo, es el Papa Juan Pablo II, actualmente San Juan Pablo II. Y diréis, pero hombre, ¿pero qué tiene que ver Juan Pablo II, el Papa, con el deporte? Pues mirad, Juan Pablo II, que fue el primer Papa polaco de la historia, era un hombre que ya de joven tuvo una gran afición a la práctica deportiva. Además de practicar deportes en la dureza, el kayak, el montañismo, el alpinismo, jugó al fútbol. Cuando luego llegó a su pontificado, él, durante ese pontificado que duró 27 años, recibió a muchísima gente del deporte, dirigentes, deportistas, técnicos, entrenadores. Y son muchos los artículos, son muchas los documentos en los que habla del deporte como un elemento de mejora que hace mejora a las personas, ¿no? Para empezar, hay una cosa muy importante del Papa Juan Pablo II que dice que el deporte es un regalo de Dios, es un don de Dios. Y bueno, la verdad es que son muchas, yo he podido leer en este tiempo parte de la documentación del Papa sobre el deporte y es muchísima la documentación sobre el valor del deporte para el ser humano. Y él dice, si el deporte se practica como una oportunidad para exaltar la dignidad de la persona, puede convertirse en un vehículo de fraternidad y de amistad para todos aquellos que siguen los acontecimientos deportivos.
Bueno, el Papa Juan Pablo II diría que ha puesto como la guinda, ¿no? O sea, si Pierre de Coubertin, de alguna manera, bueno, de alguna manera no, fue el que ahora mismo encontró los beneficios que produce en la educación los valores del deporte. Nelson Mandela fue un caso práctico. San Juan Pablo II le dio como un segundo escalón, porque ha dicho el deporte también puede ayudar a el ser humano a encontrarse con Dios, puede llevarnos a ser mejores personas y puede llevarnos a el desarrollo máximo de nuestra existencia. Bueno, yo estoy trabajando en este momento del confinamiento en un libro que va a llevar por título Dios es deportista y todos jugamos en su equipo. Espero que cuando lo tenga podáis leerlo, se lo haré llegar a Jaime para que lo veáis. Bueno, sin más, quería trasladaros eso, que el deporte, ojo, bien entendido. El deporte es un elemento que no es bueno por naturaleza. Cuando a alguien le preguntas si el deporte es bueno o malo, seguramente todos estamos tentados a decir que el deporte es bueno. No, el deporte puede ser bueno o puede ser malo según el sentido que se le dé. Entonces, es como decíamos al principio, el deporte es como una medicina, ¿no? La medicina puede ser buena, puede ser mala. Si se aplica cuando tienes que tomarla, si se aplica para las dolencias que tienes, te puede mejorar, te puede ayudar a superar esa enfermedad. Si esa medicina la tomas en momentos que no debes y la tomas para unas enfermedades que no son las adecuadas, pues te va a hacer daño. Pues en el deporte pasa exactamente igual. El deporte llevado con ese sentido que tiene hacia el ser humano nos puede ayudar a ser mejores personas, nos puede ayudar a construir una sociedad mejor, pero ojo que también el deporte encierra una serie de peligros orientados en el culto al cuerpo, también en la excesiva mercantilización, cuando lo que se busca realmente son los fines económicos, cuando es un fin en sí mismo y lo que nos preocupa son solamente los resultados al margen de los medios que se pongan en práctica. En fin, como diría mi amigo, y me parece que os lo dije en la salutación de bienvenida, Conrado Durántez, si el deporte no sirve para hacer mejor a las personas, para nada sirve. Pues no es el auténtico sentido del deporte. Espero que trabajéis en ese espacio, ¿no? En hacer llegar a vuestros alumnos, a las personas con las que trabajéis y también con las que hagáis deporte, ese mensaje positivo de transformar a las personas a través de la práctica deportiva. Bueno, espero que con esto sea suficiente. Me pidió Jaime que fuese una disertación breve, pero recordad, Pierre de Coubertin, Nelson Mandela y San Juan Pablo II como tres grandes personajes del poder transformador del deporte. Un saludo para todos y espero veros pronto, si no en México, en España, cuando queráis. Un saludo muy cordial. Adiós.